Les pido a todos, por favor, acompañen en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 5. Vamos a leer los versos del 1 al 5, esta corta unidad de pensamiento. Hoy la enseñanza estará en los versos 3 al 5. Leo el verso 1, la iglesia, todos los asistentes se involucran y van a leer el verso 2, el pastor el 3, la iglesia el 4 y todos unidos el 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Todos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por favor, inclinen su rostro brevemente y supliquemos al Espíritu Santo su ayuda. Padre, tu palabra dice que nosotros, lejos de ti nada somos y que sin ti nada bueno podemos hacer. Nosotros somos vasijas vacías, vasijas de barro, sin nada bueno por dentro. Pero tú viniste a ser morada en nosotros por tu Espíritu. Tú nos regeneraste, nos has limpiado y ahora somos vasijas aptas para ser llenas de tu presencia. Señor, aquí estamos, esta es la carta que iniciamos hoy a ir estudiando expositivamente y te suplicamos que tu Espíritu Santo traiga a la iglesia esa bendición que le dio a la iglesia de Éfeso en el primer siglo, cuando Timoteo, en medio de su tristeza, dolor y pena ante la muerte de su apóstol, les compartió esta carta, la cual fue escrita días antes, de pronto semanas, pero poco antes de que tu apóstol amado muriera. Hoy somos nosotros los que la recibimos, así como la recibió aquella iglesia en el primer siglo, y suplicamos encarecidamente, Espíritu Santo, que hagas una gran obra por medio de ella en los corazones y las almas de la iglesia y de todos aquellos que tú quieras salvar por medio de la predicación de la carta. Bendice y ayuda al pobre insuficiente predicador. Tú sabes, Señor, que no soy sino un manojo de fracaso, de incapacidad, de insuficiencia, que lo que tu palabra nos enseña, cómo ir contra ello, lo que somos, lo somos solo por tu gracia. Bendice pues y ayuda al pobre predicador, a este medio humano que has escogido para estar al frente de tu pueblo, y bendice todo tu pueblo que has convocado hoy. En el nombre de Cristo, amén. Por favor, tomen sus lugares de asiento. El domingo anterior vimos a manera de introducción los versos 1 y 2 de esta carta. Allí vimos a su autor, verso 1, Pablo. Vimos cómo Pablo se presenta como un siervo, como un esclavo, como un embajador o mensajero por la voluntad de Dios, de Jesucristo. Vimos su destinatario, Timoteo, ahí está el destinatario de la carta. Vimos cómo Pablo se refiere a él, amado hijo, y vimos la bendición apostólica. Esto lo vimos a manera de introducción de la carta. Y antes de empezar el estudio del contenido o cuerpo de la carta, es bueno recordar la situación tan especial que vivía, en la que se encontraba el apóstol Pablo al momento de escribirla. Es bueno recordar durante todo el estudio de los 81 versículos que tenemos por delante que Pablo estaba preso en una fría celda en la ciudad de Roma. Esto por predicar el evangelio, por ser cristiano. Capítulo 1, verso 8. Si no participa de las aflicciones por el evangelio. Dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ahí está la confirmación, el testimonio interno de que Pablo estaba preso en ese momento. Y seguro, muy seguro estaba el apóstol
de que su muerte estaba muy próxima. Capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está preso, está seguro que en cualquier momento la puerta de la celda se abre para ser ajusticiado. Ya estaba dictada la sentencia de muerte contra Pablo según los eruditos. Y Pablo tiene un gran deseo antes de morir, un anhelo ferviente antes de morir. Hay una pasión, hay algo que domina el corazón y la mente del apóstol antes de morir. Ver por última vez a su amado Hijo. Capítulo 1, verso 4. Deseando verte. Capítulo 4, verso 9. Procura venir pronto a verme. Verso 21. Procura venir antes del invierno. Pablo deseaba ver a Timoteo con gran ansiedad, pero no solo para hallar consuelo en esa persona, un abrazo, un beso, unas palabras en su soledad antes de morir. Todos lo habían abandonado, capítulo 4, verso 10, 11 y 16, sino para animarlo por medio de muchas exhortaciones a continuar fielmente su legado sin importar las aflicciones. Capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Verso 3, tú pues sufre penalidades. Verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Capítulo 3, 14, pero persiste tú. 4:1, te encarezco delante de Dios. 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esto es exhortación tras exhortación tras exhortación. Podemos encontrar más de 20, más de 20 exhortaciones personales. Motivaciones, exhortaciones, consejos, como lo queramos llamar. Es un llamamiento a la fidelidad al Señor y a su evangelio, sin importar las dificultades, las persecuciones y todo lo demás. Ese es el tema principal de la carta. Un llamado a la fidelidad a Dios, un llamado a la fidelidad al Señor, sin importar cuál sea nuestra situación. Pero Pablo deseaba verle para decirle estas cosas de manera personal, es muy claro. Pero es como si Pablo pensara: deseo verlo para decirle cuánto le extraño y cuál debe ser su fidelidad al Señor luego de mi muerte. Pero ¿qué si me matan antes de que llegue? Lo cual se cree que ocurrió. Según los eruditos, Timoteo alcanzó a viajar. Pero recordemos que Timoteo estaba en el continente de Asia Menor y Pablo en el continente europeo. Esto no era llamar y reservar un tiquete y pagar un sobrecosto y viajar. Esto era esperar que pasara un bendito barco carguero, que se iba a demorar meses en la travesía. Timoteo llega, capítulo 4, verso 13, con los pergaminos, los libros y el capote, pero ya Pablo no existe. Ya su apóstol está muerto, la celda está vacía. Entonces Pablo, consciente de que su muerte era inminente, ¿qué hace? Escribe la carta. Escribe la carta. En la providencia de Dios, el Espíritu lo guía a que escriba la carta y no se quede quieto esperando que Timoteo llegue. No tendríamos la carta, no existiría la carta si no lo hubiera escrito. Entonces esta carta tiene las últimas exhortaciones a Timoteo y su iglesia. Por lo tanto, no es una carta más, amada iglesia. Es la última carta, es el último documento inspirado por el Espíritu Santo, escrito por la mano del apóstol Pablo poco antes de su muerte. Es la última voluntad, es el último deseo del apóstol moribundo para el pastor en la iglesia. Y es con ese espíritu que debemos ver, estudiar y escuchar esta carta. De resto no seremos afectados para nada.
Si no entendemos que aquí hay un moribundo escribiendo su último deseo para la iglesia, su última motivación, sus últimas advertencias, y que ese moribundo no es nada más ni nada menos que el apóstol más grande que hubo después de Jesucristo. Con ese espíritu debemos leer, estudiar y escuchar esta carta. Es el último deseo de un moribundo para el pastor y su iglesia. ¿Y cuáles son las últimas palabras de este moribundo? ¿Cuál es el último deseo de este moribundo? Bueno, eso es lo que con la ayuda del Espíritu Santo empezaremos a ver en los 81 versículos que empezaremos a estudiar hoy, empezando con los versos 3 al 5. ¿Cuál es el tema principal de los versos 3 al 5 que veremos hoy? Es la madurez espiritual del apóstol Pablo, quien en prisión y próximo a morir, en lugar de reclamarle a Dios por su situación, da gracias a Dios por los recuerdos del amor y memorias de la fe de Timoteo que le movían a desear volverla a ver antes de morir. Ahí está sintetizado todo lo que voy a decir acá. Todo lo que voy a decir en la hora que tenemos por delante está sintetizado en esta idea. ¿Y cuál es el título para esta enseñanza? El apóstol moribundo y sus últimos deseos. El apóstol moribundo y sus últimos deseos. Y estaremos viendo dos cosas. Estaremos viendo en el verso 3 la condición espiritual del moribundo. Y segundo, el deseo personal del apóstol moribundo. Verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Dar gracias a Dios por orar por los destinatarios en sus cartas era algo normal en el apóstol y las cartas de la Biblia. Esto lo podemos ver en capítulo Romanos 1:8, 1 Corintios 1:4, Filipenses 1:3, Filimón 4:5 que leyó el director al inicio, y las otras cartas, en la mayoría está. Pero la situación que vivía hace que esta acción de gracias sea realmente muy especial. ¿Cuál es la situación? La que ya hemos explicado. Pablo estaba preso, no solo preso, sino seguro de que lo iban a matar por ser fiel al evangelio. No por ser un delincuente, no por ser un asesino, no por ser un sedicioso. No. Aunque quizás la razón inventada era que él había promovido y encabezado el incendio de un gran sector de Roma. No. Pablo está preso y va a morir por amor a Cristo, por amor al evangelio. ¿Y sabes qué significa eso, amada iglesia? Que Pablo murió por amor a ti y por amor a mí. Porque ese fue el apóstol a los gentiles. Ese fue el hombre usado por Dios para sacar el evangelio por los continentes gentiles hasta alcanzarnos a nosotros. Ese fue el hombre que no le importó la prisión, los azotes, el hambre, la cárcel, todo lo que fuera, por tal de buscar un alma para el Señor. Almas para el cielo, almas para el cielo. Era lo único que le importaba al apóstol Pablo. No importaba lo que hicieran con él, no importaba nada de su vida, sufrimientos, penas, angustias, dolores, penas, no importaba. Él sabía que su gloria estaba en el cielo y él quería ganar almas para que compartieran esa gloria. ¿Estaba Pablo preso en la cárcel por qué? ¿Por ser malo? No. Estaba porque siendo malo, la gracia del Señor lo había alcanzado y ahora era una atalaya del cielo en la tierra para ganar almas para el Señor. ¿Y qué hace este hombre en medio de esta prisión sabiendo de su fidelidad? En lugar de reclamar a Dios y pedirle, sácame de la prisión, te he sido fiel, ¿por qué me traicionas? ¿Por qué me dejas aquí? Mira, líbrame de esta horrible muerte, tengo hambre, tengo frío. Pablo agradece a Dios. Pablo agradece a Dios por otro que está libre. Pablo agradece a Dios por Timoteo. Y esto nos habla, mis amados hermanos, de la madurez espiritual de Pablo. La condición espiritual le permitía descansar en una de las doctrinas fundamentales de la fe reformada, la providencia de Dios. La providencia de Dios. La providencia de Dios había llevado a Pablo varias veces a prisión y la providencia de Dios lo sacaba de la prisión. Ahora Pablo sabía que esa misma santa y bendita providencia lo llevaba a prisión para morir en prisión. Pablo conocía la providencia de Dios.
era su alimento, era su descanso, era su paz. La providencia de Dios, amados hermanos, hacía que el apóstol Pablo no mirara su condición para nada, para nada. Pablo estaba seguro que de allí saldría libre. Claro que sí, pero para el cielo, a la presencia del Señor. Capítulo 4, versos 6 al 8, por favor. ¿A dónde iba Pablo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero miren esta seguridad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Seguridad, ¿en qué? ¿En qué basamos nuestra seguridad? En la providencia de Dios, en la providencia de Dios. Pablo no temía la muerte, no, Filipenses 1:21, por el contrario, para él la muerte solo tenía ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Y dice, a pesar que me van a matar por ser fiel al Señor, yo le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Esta certeza de la providencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué aprender a descansar de esta manera en lo que nos venga? Hermanos, porque yo no puedo confiar en quien no conozco, amados. Hermano, tú no puedes confiar en quien no conoces, amado. Tú no puedes hacerlo, iglesia. No podemos confiar en quien no conocemos. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Todo eso es temporal. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y lo que Él quiere siempre lo hace, mis hermanos. Tú no puedes creer, tú no le puedes creer al primer fantoche que se te aparezca. No. Tú, para creer en alguien, tú tienes que conocer a ese alguien. Porque hay tanta traición, engaño y burla en la tierra. Porque la persona ilusionada con su pecado confía en cualquiera, y bueno, ya sabemos lo que ocurre. La mayor virtud, pero a la vez la mayor necesidad que tiene la iglesia del Señor, es conocer a su Dios, es conocerlo. La iglesia necesita conocer a Dios. Hay una iglesia adormecida en el conocimiento de Dios. Hay una iglesia que cualquier fiebre, dolor de cabeza ya lo aterroriza. Cualquier situación lo lleva al pánico. No, hermanos, hay un Dios en control. La providencia de Dios lo regula, no solo regula, sino que controla absolutamente todo en el universo entero, pero mayormente los destinos de su pueblo, los destinos de su iglesia. Pablo conocía a Dios y por tanto confiaba en Él. Sabía que Dios estaba en control absoluto de su vida. Capítulo 1, verso 12, leámoslo por favor. Vean lo que dice. Él está diciéndole a Timoteo: mira, me está pasando esto por predicar el evangelio. Y mira lo que le dice: me van a matar por predicar el evangelio, pero mira cómo se lo resume: por lo cual asimismo padezco esto, prisión y muerte, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Es que si lo conozco, le creo. Y estoy seguro, porque lo conozco, que es poderoso para guardar mi salvación, mi dicha, mi gozo, mi eternidad, llevarme al Señor para aquel día. Si conoces a Dios, lo conoces así. ¿Conoces a Dios? Había un hombre en el Antiguo Testamento que se las tiraba de sabio, y era sabio, de verdad que sí, y era un buen hombre para Dios en ese tiempo. Pero llega Dios con su providencia, le mata todos los hijos, le quita toda la fortuna, el multimillonario de ese tiempo, le pone como si fuera poco, por medio de Satanás, una lepra en su piel. Y él termina diciendo, después de muchos ires y venires: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y saben qué termina diciendo en el 13:15? Aunque me matare, en él esperaré. Eso es conocer a Dios.
Aunque acabe con mi familia, aunque se lleve mis seres amados, aunque me acabe mi fortuna, yo sé que Él no me puso en esta tierra para hacerme feliz aquí. No, no, no. Mi felicidad está allá, allá, allá. Lo que hay aquí es temporal, por mucho que tenga. No se alabe el sabio en su sabiduría, en su plata o en su oro. No, alabes en conocerme y saber que yo soy Jehová. Así es, hermanos, que debemos orar y luchar y estudiar su palabra para tener un conocimiento de quién es el Dios que gobierna nuestras vidas. Así es, hermanos. Pablo sabía que su muerte, su prisión, estaban en la voluntad de Dios y que era lo mejor. Esto nos habla de la condición espiritual a la que debemos aspirar y luchar, hermanos. La agenda de tu vida no la has escrito tú. La agenda de tu vida no la has escrito tú. La agenda de la vida de Pablo no la escribió Pablo, sino Dios. Pablo nunca hubiera escrito, pónganle atención, nunca hubiera escrito, Pablo, escribe tu agenda. ¿Qué es lo que tú? Pablo nunca hubiera escrito, moriré abandonado, viejo y con frío en una prisión por ser fiel a Cristo. Nunca lo hubiera escrito en su agenda. Pero la mano sabia de Dios, el decreto eterno de Dios, la providencia de Dios había escrito que así sería el final de Pablo. Y Pablo se gozaba. Hermano, el guión de tu vida no lo escribiste tú. Deja ya de soñar, por favor. Deja ya de estar fantaseando. Ay, es que sí. No, confía y espera en Dios. Confía y espera en Dios. Vive día por día. Vive día a la vez. Un día a la vez nos enseña la palabra. Un día a la vez. Y si vas a hacer planes para mañana, simplemente ten presente que hay un soberano gobernando y tú debes decir, si Dios quiere, iremos mañana. Si Dios quiere, me dará vida mañana. Si Dios quiere, haré negocios mañana. Si Dios quiere, hermanos. Hay alguien gobernando nuestra vida y tú debes entenderlo de una vez por todas. Debes conocer a Dios para confiar en su providencia como Pablo. Esa grave enfermedad, esa situación familiar, económica, esa pérdida de seres amados, todo está bajo el control perfecto de Dios. Y en medio del dolor debes tener paz. Dios no se equivoca ni nos odia. No, lo que está pasando es lo que Dios, nuestro Padre amoroso y compasivo, sabe que necesitamos que nos pase para nuestro bien espiritual. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Por favor, iglesia, de memoria. ¿Esto es a quiénes? Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esta almohada de plumas maravillosas para reposar. A los que aman a Dios, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo grande, lo pequeño, lo que veo, lo que no veo, lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que me da risa, lo que me da llanto, lo que me duele y lo que me da gozo. Todo está cooperando para el bien. No de esta carne, que es donde nos equivocamos tanto por este humanismo. No, está cooperando para nuestra alma, mis amados. No, hermano, nuestro cuerpo va a ser redimido, pero en la otra vida, mis hermanos. Pablo dice, doy gracias a Dios, porque sirvo desde mis mayores, a quien sirvo desde mis mayores. Pablo servía a un Dios, Pablo no servía a un Dios diferente al Dios de Israel. Recuerden que Pablo era muy acusado por los judíos de ir contra la ley de Moisés, de ir contra la ley de Abraham, de ir contra todo lo que era religión del Nuevo Testamento. Lo acusaban los judíos. Pero Pablo dice, no. Yo sirvo al mismo Dios de mis antepasados. No era diferente al Dios de sus antepasados. Era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pablo se refiere a un linaje de fidelidad. Sirve en línea al mismo Dios con sus antepasados, con limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia? Dice el apóstol Pablo. La conciencia, según Romanos 2:15 y 16, es la facultad que Dios ha dado a todo ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que Dios aprueba y lo que desaprueba. Mostrando la obra, la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos.
Sabemos que el no creyente no tiene este testigo interno. No, el pecado, como él está muerto en sus delitos y pecados, él es insensible al pecado. Él peca y para él eso no es pecado. Para él eso no es pecado. La persona inconversa miente, engaña, roba, fornica, adultera, se emborracha y para él eso no es pecado. Vaya un santo, un hombre o una mujer sellada con el Espíritu Santo, haga eso a ver cómo se pone. Aquí los he recibido en consejería, ni siquiera con cosas tan graves diciéndome, pastor, ayúdeme, se están deshaciendo mis órganos. Me siento vacío, me siento hueco, me siento sucio, vil, soy desagradable ante Dios, pastor, yo pude haberme contenido y caí en esto, pastor. ¿Sí? ¿Es la presencia de qué? De una conciencia santificada. De una conciencia santificada. El creyente tiene su conciencia regenerada por el Espíritu Santo. Ahora su conciencia es sensible, es aguda, a lo más mínimo. ¿Cuántos aquí dan testimonio con su pastor diciendo, a veces se nos sale algo que no concuerda con la verdad y ahí mismo, como un látigo de fuego, como una chispa que me quema? Inmediatamente, uy Señor, perdóname. ¿Sí qué es? Nuestra bendita y maravillosa conciencia santificada, la cual Pablo defendía mucho. Él decía, háganle caso a la conciencia. No es sino que vayan a la primera carta, devolvámonos un poquito a la primera carta para que veamos brevemente cómo Pablo allí le dice a Timoteo lo que pasa con la conciencia. 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. 19, estos dos, manteniendo la fe y buena conciencia, o sea, la cual desechando algunos, o sea, cuando el creyente empieza a decaer espiritualmente, empieza la decadencia espiritual, él empieza a darle alguna cabida al pecado y su conciencia misteriosamente empieza a decaer juntamente con ese pecado, hasta llevarlo a caer. Pablo dice, no ignoren la voz de su conciencia que te está diciendo, cuidado, no hagas eso, no más con eso, para ya eso. Hermanos, hagan caso a su conciencia. Hagan caso cuando la conciencia le diga, no es por ahí, es que por ahí no es. Hechos 24:16, y por esto procuro, como mi conciencia me acusa delante de Dios y los hombres, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sin hipocresía es este tema, porque puedo engañar al hombre, a Dios no, pero a los hombres sí, y mi conciencia esclarecida ya santificada no me permite siquiera ser hipócrita delante de los hombres. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Oh, están unidos conciencia y espíritu y conciencia, obran juntos en el creyente, llevándonos siempre a que busquemos lo mejor, lo que agrada a Dios. Pero ¿de qué daba testimonio la conciencia del apóstol Pablo ante Dios? Recuerden que la predicación expositiva nos lleva frase por frase. Tratamos de no saltar ninguna frase de la Biblia. Tercera frase, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿De qué Pablo podía decir tranquilamente? De que él oraba incesantemente por Timoteo. O sea, Timoteo podía estar seguro cuando recibiera la carta de que no salía de sus oraciones, de que incesantemente el apóstol oraba por él. Esta es otra marca de la madurez espiritual, hermanos. Aparte de confiar en la providencia de Dios, la oración incesante. La oración incesante en el cristiano es una marca de madurez espiritual. El cristiano para de orar porque sabe que tiene que parar. Pero el cristiano es capaz, está capacitado por el Espíritu Santo para pasar horas y horas orando. Tenemos que parar nuestras oraciones por tiempo, por orden, por otras cosas, pero no porque falte que decirle a Dios. No porque falten motivos para orar, para agradecer, para alabar. No. Es la oración incesante. Y todo cristiano debe desarrollar una capacidad de oración. Debe desarrollar una capacidad oratoria que realmente sea el mismo Espíritu que le dé la capacidad, porque el profeta tiene poder, dominio, autoridad sobre el Espíritu, que sea realmente el Espíritu unido a su conciencia que le pare la oración. Por eso se debe apartar un tiempo especial para orar, mis hermanos. Dios manda que oremos, hermanos. Es que es el único medio de gracia que me comunica con el cielo, ¿o no? No hay más. Y tú vas para el cielo si eres creyente. Tú vas para el cielo.
Y tú debes orar a ese Rey de los cielos que te está esperando allá y debes decirle todo acá, aunque Él sabe todo. Él nos ama tanto que aún en nuestras imperfecciones, tartamudeo, errores de pronunciación y todo lo demás, Él se goza escuchándonos. Él se goza escuchándonos. Por eso aquí no hay que venir con una retórica arreglada y bonita, frases altisonantes para llamar la atención. Oh, qué elocuente que es, qué ordenado, como poeta ordena sus oraciones. No, ven aquí con un corazón sencillo y humilde y dile: Padre nuestro, te alabo y te bendigo, soy pecador, perdona mis pecados. Gracias por Cristo que murió en la cruz, hoy me entrego a ti. Sálvame, Señor, sálvame. Amigo que estás aquí, ¿aprendiste a pedirle perdón y entregarte a Cristo? Pablo estaba incesantemente preocupado por la vida espiritual y ministerio de Timoteo. Repito esto, Pablo estaba incesantemente preocupado por la vida espiritual y la iglesia, o el ministerio de Timoteo. Incesantemente oraba por él, recordando que sus grandes virtudes, en especial el amor y la fe. Y de ahí parte el motivo para dar gracias a Dios por él. Fuera de noche, fuera de día, su conciencia daba testimonio que en verdad oraba por él. Y esto nos exhorta, ¿Tienes tu conciencia santificada? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Entonces procura, cuando le digas a un hermano: hermano, estoy orando por ti, que de verdad tú estés orando por ese hermano. Que de verdad estés orando por él. Porque hay un testigo dentro de ti que está dando testimonio para tu bien o para tu mal. Por eso dicen que cuando estemos delante de Dios es mejor callar que hablar para no cumplir. Es mejor. Esto nos exhorta no solo a orar diariamente. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin... Miren. Y hay personas, yo sé, y con mucho respeto lo digo, que de pronto aquí pueden estar. Es que muy chévere todo en esa iglesia, pero es que ese pastor como ora, o allá como oran de largo. Hermano, es que ojalá pudiera hacerle caso yo a Dios. Ojalá pudiera hacerle caso. Vea, hermanos, me tendrían que sacar de aquí antes que yo parara de orar. Orad sin cesar. Hermano, la carne no quiere, el diablo ataca, los pensamientos atacan, pecado por una parte, maldad por la otra. Hermano, el único amparo que Dios nos ha dado para evitar esto es, ¿qué le dijo él a sus discípulos? No tengo el texto. Oren para que no entren en tentación, hermanos. Oren sin cesar. Iglesia, debes desarrollar un espíritu de oración incesante. Debes desarrollar un espíritu de oración. Debes desarrollarlo. Te pasas 2, 3, 4, 5 horas en una reunión con tus amigotes hablando de qué. Y hay que te paren, pues, que te cierren la boca. Pero para orar, una oracioncita ahí de 2 o 3 minutos. Van a orar por los alimentos. No, es que se inflan. Entonces, Padre, tú me los diste, yo me los como, amén. No, hermano, recuerde Génesis. Cuando está en ese plato de arroz, recuerde Génesis. En el principio creó Dios la tierra, los cielos, y puso todo esto que hay en este plato, Señor. Fuiste tú que lo tengo hoy, después de más de tantos miles de años sigue la tierra produciendo. Glorifica a Dios, amado. Oren sin cesar, mis hermanos. Pero la oración contiene un elemento principal y es el que nos recuerda Pablo acá: la intercesión. Interceder por nuestros hermanos. Efesios 6:18 nos manda a orar. Orando en todo tiempo. Miren esto. Hermano, hermana, yo creo que ya usted perdonó al pastor porque lo detiene mucho orando, ¿verdad? Ya se está convenciendo que es Dios, ¿verdad? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? ¿Por mí mismo? Por los santos. Esto es lo maravilloso de la intercesión. La intercesión bien hecha. Cuando yo oro en mis debilidades, pero lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios, yo me olvido de mis necesidades para ocuparme en interceder por las necesidades de los demás. Esa es la intercesión, como hacía el Señor. Él oraba. Interceder es olvidarme de mí mismo para orar por otros, como nos enseña el mismo Pablo acá. Pablo estaba en prisión a punto de morir y él no pide: Señor, sácame de aquí, por favor, estoy en ayuno, voy a ayunar más del ayuno obligatorio que tengo porque no me dan comida, pero sácame de aquí. No, hermanos, sus últimas fuerzas las gastó orando por otro que estaba fuera y libre. Él sabía que Timoteo necesitaba más sus oraciones que él mismo delante de Dios. ¿Y qué motivaba al apóstol moribundo a orar diariamente por Timoteo? Esto nos lleva al segundo encabezado: el deseo personal del apóstol. 4:5.
Vamos 4 y 5. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí tenemos otro gran ejemplo de ¿qué? De madurez espiritual, hermanos. ¿A qué se refiere, pastor? Hermanos, un cristiano maduro no oculta sus sentimientos y emociones, los controla. Repito esto, un cristiano maduro no oculta sus sentimientos y emociones. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se equivocó al darnos un depósito de lágrimas? Él se equivocó. A su propio hijo le dio un depósito de lágrimas. Dice la palabra que el Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Sí? Y hay muchos que se las tiran de tan gallos. No, es que un hombre, no, él no debe llorar. Él no puede mostrar, un predicador no puede mostrar sus emociones. Un predicador no puede mostrar que hay sentimientos en él. No, hermano, lo importante es que los controle. Este es un ejemplo de madurez. El gran apóstol Pablo no era un superhombre, era un ser humano con emociones, sentimientos que deja ver por medio de estas emotivas palabras. ¿Cuáles? Deseando verte. Las palabras de un moribundo, deseando verte. Una petición que se repite 3 veces, 4:9, procura venir pronto a verme, 21, procura venir antes del invierno, y aquí, deseando verte. Estaba solo, solo piensen, pidámosle prestado la máquina del tiempo a un pastor muy amado y retrocedamos en ese tiempo a esa celda y estemos allí, solo, abandonado, con frío, ya por edad viejo, enfermo y sabiendo que le esperaba la muerte. Y él le dice, mi deseo más grande es verte, Timoteo. Mi deseo más grande es verte. Antes de morir yo te quiero ver, Timoteo. Mis hermanos, según dicen los expertos en cuidados paliativos, psicólogos clínicos y demás, uno de los anhelos más grandes de algunos moribundos es volver a ver a ciertas personas. Incluso recomiendan preguntarle al moribundo, ¿a quién quieres ver por última vez? Si nosotros le pudiéramos preguntar a Pablo, Pablo, ¿a quién deseas tú ver por última vez? ¿Qué hubiera respondido Pablo? A Timoteo, por favor, tráigame a Timoteo. ¿Pasaremos por esto? Escríbalo ahí, le doy permiso que hoy raye la silla. Escríbalo ahí, escriba así. Pasaré por este episodio de mi vida. Yo también terminaré mis días. Solamente que en ese momento, hasta ese momento, la providencia de Dios nos guiará a saber a quién es esa persona que tanto anhelaremos ver antes de morir. Amigo, hermano, cuando alguien te diga, aquel familiar lejano o ese amigo tan especial que tuviste hace tiempo está grave, está moribundo y desea verte, visítalo, mis hermanos, visítalo. Y eso sí, llévale el evangelio de Cristo. Aún en su lecho de muerte, no solo le puedes dar paz al verte, sino lograr que Dios lo salve por medio de ti. Predícale el evangelio y visítalo. ¿Y qué movía el corazón de Pablo a desear con tanto fervor ver a Timoteo? Hermanos, los recuerdos de manera especial en 2 virtudes que acabamos de leer. Los recuerdos y las memorias de esas virtudes. Vean cómo sigue. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Vuelvo a lo mismo y disculpen, hermanos. Fui afectado con la lectura 5 o 6 veces que hice de la carta. Es que estamos ante un moribundo de verdad. De verdad, aquí no hay un muñeco de cera para que lo compremos, no. Aquí estamos literalmente ante una escena real que se nos puede presentar en cualquier momento y por la cual nosotros pasaremos un día. Al acordarme de tus lágrimas, recuerden este moribundo solo sentado en un trozo de madera en ese calabozo, trayendo a memoria el llanto de Timoteo.
para llenarme de gozo. Pablo tenía en memoria una situación en la cual al despedirse de Timoteo, en alguna situación, Timoteo le mostró su gran amor llorando por él. Los comentaristas indagados deducen, ninguno confirma, porque no hay pruebas bíblicas, que ese desconsuelo de Timoteo al ver cómo su pastor se iba yendo en ese barco, o lo llevaban preso, pudo ocurrir en alguna de tres situaciones. Pudo ser en Hechos 20:27, cuando Pablo convoca a todos los ancianos de Éfeso para despedirse allá en Mileto. Allá hubo llanto, porque él les decía, no me van a volver a ver. Yo termino mi carrera, me van a matar y por acá no voy a volver. O en alguno de los encarcelamientos de Pablo, siendo Timoteo el discípulo amado, que vio cómo se lo llevaban preso y no podía hacer hecho nada. Alguien se arriesga a decir, cuando le dice, tráeme el capote, tráeme los libros y los pergaminos, es que Pablo fue arrancado a la fuerza de esta casa y Timoteo de alguna manera pudo haber sido la otra. En la primera carta, capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, allí hubo un ruego y los comentaristas dicen, pudo darse en esta última despedida y el Espíritu Santo quizás mover a Timoteo a decirle, no lo vas a volver a ver, Timoteo, no lo vas a volver a ver, porque Pablo da la vuelta y a su regreso es que vuelve a ser hecho preso y ahora sí no va a salir ni lo va a volver a ver. Pudo ser esa la despedida final. Son simplemente, hermanos, deducciones, vuelvo a decirlo para que entendamos esto. Lo importante aquí no es el lugar, sino la virtud espiritual que muestra el llanto de Timoteo. Su llanto era prueba del gran amor de Timoteo por el apóstol. Un amor que era recíproco, un amor que era correspondido. Miren lo que dijo Pablo en el verso 2, a Timoteo, mi hijo amado. Esos dos se amaban, Timoteo y Pablo en verdad se amaban, hermanos. Y tomemos una frase muy trillada de los comentaristas y predicadores. Todos deberíamos tener un Timoteo. Pero hay algo que algunos no dicen. Pero para ser un buen Timoteo, primero tengo que ser un buen maestro. Para tener un buen alumno, debo tener un buen maestro. Y las hermanas pueden tener una Timotea, tener una buena discípula a su lado. Otra razón más por la cual Pablo deseaba volver a ver a Timoteo antes de morir, las memorias sobre su fe. Vean el verso 5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le recuerda la fe de la familia Timoteo y deja claro que hay dos clases de fe. De entrada Pablo deja claro que hay dos clases de fe. La fe no fingida, lo cual nos lleva de inmediato a entender que hay una fe falsa o una fe que es fingida. No es verdadera, no es de salvación, sino de condenación. Muchos dicen creer en Cristo, asisten a las iglesias, se exponen al evangelio, pero no son regenerados, no han nacido de nuevo, no son creyentes. ¿Como quién? El ejemplo más grande que tenemos en el Nuevo Testamento, toda la iglesia dice Judas, como Judas. Era una fe fingida y los condena. Pablo estaba seguro que en Timoteo tenía la fe que salva. Él le dice, la fe no fingida que hay en ti, en el griego no hipócrita, no aparente, la cual habitó primero, Hechos 16:1, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El creyente es habitado por Dios, según a los Corintios 6:16. Esto a través del Espíritu Santo, Efesios 1:13. Y quien es habitado por el Espíritu Santo es habitado por la fe genuina. Es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es el logos de Dios y el logos de Dios es Cristo, que al fin y al cabo es la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no es que Timoteo, y esto es bueno aclararlo, fuera salvo por haber heredado la fe de su abuela Loida y su madre Eunice. No, la fe para salvación no se hereda. No se hereda. Una familia no se salva porque el padre o la madre sean creyentes en Cristo, no. Todos personalmente deben creer, uno a uno debe ir creyendo en Jesucristo. El alma de la madre es independiente de la del hijo.
No puede la madre pagar el rescate por el alma del hijo, ni el hijo por el alma ni el hijo por el alma de la madre. El alma que pecare, esa se perderá si no viene a Cristo. La abuela y la madre y el mismo Timoteo tuvieron que creer por aparte, por separado en Cristo. Pero es innegable cuánto puede contribuir la piedad de una madre o un padre para la salvación de sus hijos, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una madre, un padre llenos del Espíritu Santo, llenos de intercesión ante Dios por la salvación de su hijo, que le comparten la palabra, que lo llevan a la iglesia no para que juegue ni haga un caos en la iglesia, sino para que esté atento a la palabra de Dios, sentado al lado de papá y mamá. Entonces será instrumentos de Dios esos padres para guiar a ese niño a la salvación. Pablo sabía que con su muerte su ministerio llegaba a su fin, ya que no volvería a predicar su amado evangelio, pero moriría tranquilo, sabiendo que fuera que llegara Timoteo o no llegara, sus últimos deseos llegarían a Timoteo. Timoteo los asimilaría, los obedecería, ¿debido a qué? A que su fe era una fe genuina, era una fe verdadera. Dios quiera que todos aquí tengamos esa misma fe. Hemos visto los últimos deseos del apóstol moribundo. Como aplicación, amada iglesia, que sin importar cuál sea la situación por la cual pases, si eres creyente, no olvides que la providencia de Dios nunca nos dejará. La providencia de Dios no tiene descuidos para que nos pasen accidentes. Para el cristiano no hay accidentes. Para el cristiano hay diosidencias. Dios está obrando por medio de su providencia. En todo lo que te está pasando en tu vida, Dios está obrando. Y esa providencia nos va a acompañar hasta el final. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios. No quejarnos, no lamentarnos, no reclamar, sino dar gracias a Dios por la situación que estemos viviendo. Porque esa es la situación que Dios sabe que necesitan nuestras almas. Una de las mayores marcas de madurez cristiana, hermanos, es conocer a Dios. Y solo hay una forma de conocerla. Devora su palabra, amado, devórala, devórala. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo sacas tú de 24 horas que te da Dios en el día para leer la Biblia? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No lo hagan, pero si dijera, levanten la mano los que sacan 1 hora diaria. Luego diría, los que levanten la mano los que le sacan 2 horas. Y luego diría, levanten la mano los que meditan en ella día y noche. ¿Cómo estamos referente al estudio de la Biblia? ¿La estás leyendo como mínimo una vez al año en orden? Hasta se han enviado algunos programas, se ha enviado algo para tratar de ayudarte y motivarte. Hermano, tu alimento está aquí, tu alimento no es el plato de comida que te comes y luego tienes que comer y comer más. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, conoce a Dios. No hay otra forma de que lo conozcas. No hay otra forma de que lo conozcas. No esperes experiencias personales y privadas. Dios no obra así. No esperes sueños, revelaciones. No. Esta es la revelación especial de Dios para su pueblo. Es esta y la debes leer día y noche, incansablemente venir aquí. La Biblia regula todo para tu vida. Lee la Biblia y conocerás a Dios. Entonces, al conocerás a Dios, creerás en Dios y descansarás en Dios, sea lo que te esté pasando. ¿Sí? Pero ten presente una cosa, que para descansar en Dios en lo que te esté pasando, tú debes vivir como nos enseña Pablo una y otra vez, con una limpia conciencia. Porque si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia de Dios y estás en una disciplina de Dios, ¿cómo vas a estar pensando que estás agradando a Dios? No. Una cosa son los tratos de Dios para santificación y otra muy diferente, los tratos de Dios para disciplina y castigo y corrección del alma. Son muy diferentes y tú debes estar obrando con una conciencia limpia. Señor, no perfectamente,
pero sí sinceramente y correctamente estoy viviendo tu evangelio. Estoy mortificando mi pecado, apartándome cada día de las cosas que a ti te desagradan. Y aún, Señor, viene esto a mí. Oh, gloria a tu nombre te doy, Padre, porque sé que tu presencia está mucho más cercana conmigo. Cuando Dios nos toca profundamente, aún viviendo como vivía Pablo, es porque realmente Dios está y no nos falta sino verlo, obrando esa situación. Iglesia, la Biblia dice que es bueno examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Examina tu fe. Examina tu fe. Hay dos clases de fe. Hay dos clases de fe. Y yo tiemblo al pensar que alguien se expone a la palabra de Dios domingo, miércoles, domingo, y el día del juicio yo lo iré a ver en la fila de izquierda yéndose al infierno. No todos los que están aquí sentados son creyentes. No. Y será terrible la condenación para aquellos que, sabiendo que Cristo murió en la cruz como único camino, verdad y vida para librarlo del infierno, persiste en sus pecados. Examina tu fe. Examina tu fe. Evalúate. Primera a los Corintios 5:17 te ayudará a ver si eres otra creación. El que está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas, ¿qué? ¿Y qué pasa ahora? No. Tenemos que estar viviendo en novedad de vida. Te ayudará mucho meditar en la palabra de Dios para ver tu fe. Los cambios profundos de tu vida, tu celo por hacer la voluntad de Dios. Efesios 5:1, como hijos amados, sed imitadores de Dios. La santidad, el perdón, el desprecio por el pecado, el humillarme, el perder, el no importarme cómo me traten. El no importarme, a mí no me puede importar cómo me tratan los demás. No me puede, a mí me tiene que preocupar es cómo yo trato a los demás. Y mientras más mal me traten, gloria doy a Dios, porque mi conciencia está sana. Mi conciencia está limpia. Mientras más me desprecien, murmuren, critiquen de mí, yo más gloria le doy a Dios. Hermanos, ¿qué es la fe verdadera? ¿Qué es la fe verdadera? Es el regalo más grande que hemos recibido y por el cual se obtiene ¿qué? La salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Efesios 2:8, 9. Colóquenlo en pantalla, por favor, hermano, me disculpa, por favor. Efesios 2:8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa fe no es de nosotros, no es de nosotros, es un regalo del cielo, es el regalo más grande que Dios nos da. Porque por mucha teología y doctrina que tenga una persona, si Dios no le da la fe verdadera, con su doctrina se irá al infierno. Con su doctrina se irá al infierno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, mis hermanos. Marcas de tener la verdadera fe: aceptar las aflicciones como una bendición de la providencia de Dios, ser preparados por el Espíritu Santo a través de la lectura, de la oración, concientizarme de que me voy a morir, perder el temor a la muerte. Marcas de tener la verdadera fe, son pruebas de que tu fe es genuina. Iglesia, Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y de verdad que le imitó. Cristo murió solo en la cruz, abandonado por sus amigos. ¿Cómo murió Pablo? En un calabozo, solo y abandonado por sus amigos. Oraba día y noche Pablo, oraba día y noche Cristo. Cristo murió por su pueblo, Pablo murió por amor al Señor y su pueblo. Cristo modeló su vida en obediencia al Padre, Pablo modeló su vida en obediencia a Cristo. Cristo nos dejó sus últimas palabras en el Evangelio, Pablo nos las dejó en esta última carta. Damos gracias a Dios por la vida y ministerio de nuestro amado apóstol Pablo, pero él mismo dice en 1 Timoteo 1:15 que él fue un gran pecador. No podía salvarse ni salvar a nadie. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo murió, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No se podía salvar ni salvar a nadie, mas Cristo, siendo sin pecado, fue torturado, muerto en la cruz para salvar al pueblo de la ira venidera. Así que imitemos a Pablo, pero sobre todas las cosas, imitemos a Cristo. Imitemos a Pablo, ¿por qué? Porque al imitar a Pablo, ¿a quién estamos imitando? A Jesucristo. Amigo, amiga que estás aquí por primera vez,
Es de gran valor que un cristiano, tu padre o tu madre oren por ti, claro que sí. Pero mucho más valioso es que tú mismo ores a Dios pidiendo perdón por tus pecados. Amigo, la salvación es personal. No te vayas hoy de aquí sin entregarte a Cristo, por favor. No te vayas. Tú no sabes lo que puede estarse desarrollando dentro de nuestro organismo. Tú no sabes con qué nos puede sorprender Dios en cualquier momento. Lo peligroso de la providencia de Dios es que no sabemos lo que contiene. No sabemos. Así que, amigo, cree en Cristo. Pide tú mismo a Cristo que te salve de la ira venidera, como hizo el ladrón de la cruz. ¿Has escuchado de él? El ladrón de la cruz le pidió a Cristo mismo. Nadie oró por él, pero él le pidió: Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo soy pecador, tú eres santo. Y si lo haces como ese sabio ladrón, porque así fue sabio ese ladrón hizo la petición más sabia que puede existir en el mundo: pedir perdón y creer en Jesucristo para ser salvo. Si tú lo haces de todo corazón como ese ladrón, tendrás el mismo resultado de ese ladrón. Hoy mismo estarás con Cristo en el cielo. Tu alma estará con el Señor en el cielo. Amigo, pídele a Cristo que te salve y escapa de la ira venidera. Vamos a orar, amada iglesia. Señor, Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Bendito tu evangelio. Que nunca nos falte el evangelio en este púlpito, por favor. El evangelio no solo lo necesitan los no creyentes. Tu iglesia necesita de tu evangelio diariamente. Necesitamos recordar quién eres, conocerte cada vez más, confiar en ti, creerte a ti, creer que nos has descubierto, nos has mostrado nuestra horrible maldad, has mostrado nuestra condenación, y creer que con cuerdas de amor nos llevaste a Cristo, nos pusiste bajo la cruz y nos explicaste que en Él estabas cobrando nuestros pecados para perdonarnos a nosotros, que solo bastaba mirarlo y creer en Él para ser salvos. Padre, te alabamos. Señor Dios de los cielos y la tierra, te bendecimos, te glorificamos y te honramos por tu santo y bendito Espíritu con nosotros, por tu santa palabra, por la fe genuina que nos has dado, implorando que si hay alguien aquí con fe falsa, Señor, tú le concedas si esa alma y ese corazón están dispuestos a humillarse delante de ti, recibir la fe genuina. Salva, Señor, salva que perece el hombre. Sálvanos, oh Padre, salva a los que has traído hoy aquí. Danos almas para el cielo. No nos des plata, no nos des salud, no nos des casa, no nos des trabajo, pero danos almas para el cielo, por favor. Danos almas para el cielo, Señor. Bendícenos, Señor, y haz que tengamos hambre por la salvación de las almas. Somos plenamente convencidos, daríamos la vida si nos tocara, dada la seguridad que nos has dado, que solo en Cristo escapará un alma del infierno, que solo en Cristo escaparán los hombres de la ira venidera. Salva, Señor, a nuestra familia. Convéncenlo, Señor, de que Cristo murió porque hay algo muy terrible que se avecina y solo Él lo puede librar de esa terrible tragedia que lo alcanzará. Salva, Señor. Bendice tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a desear conocerte más, a confiar más en ti, en tu providencia. Señor, a entender que lo que nos está pasando no es un accidente, ni es por ira, ni enojo, que es tu providencia bendita santificando nuestras almas, porque sin aflicción no hay santificación. Bendice tu iglesia, Señor, y en medio de las pruebas y las luchas, danos fe y gratitud como nos enseñas por medio de Pablo. Enséñanos a desarrollar un espíritu de oración. Enséñanos, Señor, a tener una conducta oratoria día y noche. Enséñanos a educar nuestra mente, nuestro corazón, para que se adapten a la oración continua de nuestros labios. Oh, bendícenos, Espíritu Santo. Haz que la oración sea como una cascada imparable dentro de nosotros. Estamos siendo preparados para lo que haremos por la eternidad, y en la eternidad solo hablaremos de Dios, alabaremos a Dios, proclamaremos las glorias de Dios. Danos, Señor, un espíritu incansable de oración, por favor. Oh Señor, y haz que también sigamos los ejemplos
del amor, de la fe, la abnegación de Pablo, la humildad de Pablo, la entrega de Pablo a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser preparados por tu Espíritu Santo, sabiendo que tarde que temprano nos veremos abocados a nuestra etapa final, que un día como Pablo nosotros también vamos a decir: he terminado mi carrera, he terminado mi carrera, y que podamos decir junto con él: he peleado las buenas batallas de la fe, por lo demás me está guardada mi corona de gloria. Capacita a esta iglesia día y noche para el gran final que nos espera en Cristo Jesús. Nuestra partida no será una derrota. Para Pablo la muerte no era una derrota, ni un sufrimiento, ni un castigo. Su muerte solo producía ganancias. Haz que pensemos más en el cielo que en la tierra. Haz que meditemos más en la muerte que en la propia vida temporal que vivimos, que se nos escapa cada segundo. Bendice pues a la iglesia y ayúdanos a enfocarnos en el reino eterno en medio de las aflicciones o de lo que nos tenga preparada tu santa providencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.